Bueno, buenos días para todas y todos. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por poder aprender de su palabra en esta mañana. Gracias a los pastores también por la confianza de darme el privilegio y la oportunidad de compartirla esta mañana. Entonces, hoy, con la ayuda de Dios, la guía del Espíritu Santo, vamos a ver el tema Yo soy el Cordero de Dios. O vamos a ver el segundo Yo soy, dentro de las enseñanzas de los Yo soy del Señor Jesucristo. Y este es Yo soy el Cordero de Dios. Luego hago la otra parte porque la vamos a desarrollar. El texto base va a ser Juan 1, del 29 al 36. Entonces los invito para que por favor vayamos a Juan 1, 29, 36. Pero antes de ello, entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Tuya es la honra y la gloria, oh Dios. Gracias por tu palabra que es lumbre a nuestro camino, nos muestra el camino por el cual debemos andar, Señor, y gracias por lo que nos vas a enseñar esta mañana, Espíritu Santo. Yo te pido que con tu ayuda esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual la envías en esta mañana. Aprender de que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. Que eso nunca se nos olvide, Señor, que eso siempre esté en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra cotidianidad, Señor. Que podamos valorar, mirar cada día y nunca olvidar que tú has sido nuestro sustituto. Y es un motivo de vivir siempre agradecido contigo por eso, Señor. Tuya es la honra y la gloria y oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Entonces Juan 1, 29, 36 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, con la dirección del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió cuando Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero. Si se dan cuenta, en la parte que leímos, Juan les dice 2 veces miren, pero obviamente no es un miren como cualquier cosa. Hay un signo de exclamación y obviamente eso recalca la importancia de mirarlo con agrado, de mirar que es una persona a la cual en su momento habría que tener los ojos puestos. Y dentro de la enseñanza también vamos a ver esa importancia del miren. Entonces, para poder entender el tema o poder entrar dentro del contexto de por qué, no sé si ustedes al leer esto no se preguntaron por qué Juan, ¿cierto? Sí lo reconocía y los demás no. ¿Qué tenía Juan acaso? ¿O qué era lo que había hecho Juan que los demás de pronto no lo habían hecho? Entonces vamos a ir un momentico a Éxodo 12 y vamos a leer del 1 al 13. Y entonces allí vamos a poder entender por qué Juan se reconoció al Señor como el Cordero de Dios, aunque el texto dice que no lo reconocía como el Mesías, pero sabía quién era. Entonces, es importante entender por qué él tenía esa noción, ¿cierto? Y esa alegría, esa exclamación, porque como les digo, ese miren no era cualquier miren, no era ay, miren, no, él decía miren, llamando la atención, haciéndole ver la importancia de verlo. Entonces, en Éxodo 12, 1-3 dice así la palabra del Señor. Dice: la primera Pascua. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón.
A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo el primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá como señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra. Leí hasta el versículo 13. Entonces, si se dan cuenta del contexto, ese cordero, esa sangre de ese cordero, servía como una señal. Esa señal era un símbolo de liberación y protección. Por eso al Señor Jesucristo, o por eso Juan lo vio a él como ese cordero pascual. Estamos hablando dentro del contexto de Éxodo 12:13. El capítulo dice la primera Pascua, nos dice institución de la Pascua. Entonces, ¿qué significa Pascua? Es importante entender ese término porque de ahí viene todo. Y la Pascua en hebreo significa pesar, termina en J, y es pasar, saltar o pasar por alto, ¿cierto? Y eso es lo que simbolizaba la sangre de ese cordero en su momento. El Señor ya tenía determinado hacer un juicio, ¿cierto? Pero les dice que los que cubrieran en los dinteles, en los marcos, con esa sangre, el Señor iba a pasar por alto la ofensa. Él ya a ellos no los iba a herir, a ellos los iba a proteger. Entonces, de igual manera como pasa dentro de este contexto de Éxodo 12, del 1 al 13, el Señor Jesucristo viene siendo ese cordero para nosotros, ¿cierto? Ya el Señor nos ve por medio de Él, y esa fiesta que celebraba el pueblo en ese momento significaba una fiesta de esperanza y vida. Y obviamente eso es lo que también nos da el Señor Jesucristo a nosotros como creyentes, ¿cierto? Esta parte de Éxodo 1:13 constituye una anticipación de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Por eso es que Juan lo ve como ese Cordero Pascual, y por eso es que él dice, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era la manera en que Juan ya lo reconoció. El pueblo lo sabía, el pueblo tenía idea, el pueblo de una manera u otra no era indiferente a esto, pero el que sí la tenía claro era Juan. Por eso les grita y les dice, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, obviamente, sí había una revelación divina que Juan tenía, pero también era algo que el pueblo no desconocía totalmente. Entonces, la sangre del Cordero Pascual
iba a hacer que tuvieran esa protección de la plaga temporal, como lo dice el Señor literalmente ahí. Dice que ellos iban a ser salvos de esa plaga temporal. La sangre de Cristo también nos libra del poder eterno y del pecado y de la condenación, haciendo como ese paralelo dentro de Éxodo 1:13. Dentro de ese contexto también decía que el cordero no podía tener defecto, que tenía que estar puro, ¿cierto? Que tenía que ser perfecto. Ya haciendo un paralelo entre ese cordero de Éxodo 1:13 y lo que significa el Señor Jesucristo como cordero, Él también obviamente no tenía pecado. Él fue puro, Él fue perfecto y fue entregado por amor. Entonces, nosotros tenemos muchos motivos para darle gracias al Señor, porque si estamos hoy aquí y hacemos parte de su iglesia es por el amor que Él tiene con nosotros, que ha tenido con nosotros. El Cordero Pascual también debe ser comido con prisa porque anunciaba salida y libertad. Eso también el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros. Nos ha dado salida y libertad. Y ahorita cuando desarrollemos el primer punto que tiene que ver qué significa que Jesús es el Cordero de Dios, voy a hacerlo de manera ilustrativa acá. Les voy a explicar de a dónde fue que nos sacó el Señor y de qué nos dio libertad. Por aquí lo mencionamos. Entonces, Jesús es el Cordero de Dios, nos invita a caminar en una nueva vida, libres del dominio del pecado. Nosotros ya en Cristo, dentro de esa santidad posicional que tenemos, porque ya no estamos en delitos y pecados, ya tenemos una vida juntamente con Él, Él nos ayuda a ser libres del dominio. Podríamos tener luchas, pero no ser dominados. Por eso entonces la declaración de Juan es más que una descripción, o sea, miren, no es cualquier cosa, es una proclamación de esperanza, una invitación a mirar a Cristo como el único que puede reconciliarnos con Dios y darnos vida eterna. En el caso de nosotros ya como hijos de Dios, pues Él ya no la dio. En el caso del que no es creyente, pues Él tiene la oportunidad de mirar a Cristo y poder también ser libre, ¿cierto? Tener esa salida de los delitos y pecados. Entonces, esto que les acabo de dar es la introducción al tema, y dentro de la enseñanza vamos a ver dos puntos, y el primero para los que están tomando notas, gracias pastor, es ¿qué significa que Jesús es el Cordero de Dios? En forma de pregunta. Ese es el primer punto. ¿Qué significa que Jesús es el Cordero de Dios? Entonces, la primera verdad es que Jesús no fue un sacrificio humano inventado por hombres, ni un esfuerzo religioso para alcanzar a Dios. Fue Dios mismo quien entregó a su Hijo como el sacrificio perfecto. ¿Qué nos hace entender esto? Pues que es el mismo Señor que proveyó el Cordero. Fue el mismo Señor. Segunda de Corintios 5, 19, 20, lo voy a mencionar. Nos recuerda que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces el Señor, el Padre mismo da a su Hijo para reconciliar al mundo con Él mismo, ¿cierto? No tomando en cuenta los pecados de los hombres, sino más la importancia de poder tener esa reconciliación con Él. ¿Qué significa esto? Significa que la iniciativa de la salvación no nace de nosotros, sino del amor de Dios. Él proveyó lo que necesitábamos, un sustituto inocente que cargaba con nuestra culpa. Cuando veíamos ahorita ese video, al ver cuando el Señor le clavan ese clavo, valga la redundancia, en su mano, se me vino a la mente, si fuéramos nosotros tal vez, nosotros diríamos, pero yo no hice nada, yo no debería estar aquí. Pero Él, en lugar de decir eso, fue, dijo, perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Él no tenía por qué estar ahí, los que teníamos que estar ahí éramos nosotros. Pero vuelvo y digo, Él fue ese sustituto inocente. Y eso es un gran argumento por el cual nosotros no podemos tomar a poco lo que Él hizo en la cruz. ¿Cierto? Tal vez ahorita, ya que está pronto por llegar la Semana Santa, la gente lo conmemora. Pero pues gracias a nosotros, pienso que nosotros tenemos una ventaja, es que conocemos la palabra y sabemos lo que Él hizo. Sabemos que no es cualquier cosa, que no es una cosa solo de conmemorar una semana, sino que es para cada minuto y cada día de nuestras vidas. El Cordero que quita el pecado del mundo, mencionó Juan.
En el Antiguo Testamento los sacrificios de animales, como lo vimos en Éxodo, servía para cubrir el pecado por un tiempo, pero no podía eliminarlo definitivamente. En cambio el Señor Jesucristo sí, Él lo hizo. Por eso Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios, porque Él es el mismo que lo proveó. Está diciendo que Él no solo cubre el pecado, sino que lo quita de raíz. El Señor Jesucristo tiene esa facultad, tiene esa autoridad. Él carga nuestra culpa o cargó nuestra culpa, destruyó el poder del pecado y abrió el camino para una nueva vida. Entonces, si esa realidad, si esto es real en nuestras vidas, no podemos, perder la idea de eso ni esa convicción de que Él ya abrió camino para una nueva vida. ¿Cómo lo abrió? Entonces, esa parte que les mencionaba en la introducción, que Él nos sacó, ¿cierto? Nos dio salida, así como dentro de Éxodo 12 el pueblo ya estaba a las puertas de su libertad de Egipto, el Señor Jesucristo nosotros nos sacó del reino de las tinieblas. Entonces voy a utilizar este atril para hacerlo de manera ilustrativa. Acá está el reino de las tinieblas, acá está el reino de la luz, ¿verdad? Y en Colosenses 1:13 dice la palabra: Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, haciendo un paralelo con lo que hizo con Israel, el Señor lo sacó de Egipto. A nosotros nos sacó de acá, del reino de las tinieblas, nos trasladó al reino de la luz. La palabra dice que Él es la luz del mundo, ¿cierto? Y como lo digo, el apóstol Pablo lo dice en Colosenses 1:13. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Así es que el Señor Jesucristo quita el pecado de nosotros. Por eso Juan lo dice: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la manera, podría decirse que la manera más práctica de entender este versículo de Colosenses 1:13. Entonces, ahora que está pronto para venir la Semana Santa, es muy probable que tú tengas algún familiar que nos conozca del Señor. Puedes hablarle de Colosenses 1:13 y hacerle ver esa importancia del traslado, de que el Señor hace con sus hijos, que los saca de las tinieblas, ¿cierto? Porque la palabra también dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero eso era cuando estábamos en el reino de las tinieblas. Nosotros ahora estamos en el reino de la luz, ¿cierto? Y Jesucristo es la luz del mundo. Y así es como Él, como ese Cordero de Dios, hace ese traslado y nos da libertad de ese reino. Nosotros ya estamos en el reino de la luz, ya no tenemos nada que ver con el reino de las tinieblas. Dice, cuando Cristo quita el pecado, no se trata solo de perdón, sino de liberación. Así como el pueblo de Israel fue liberado, nosotros también fuimos liberados del reino de las tinieblas. Y vuelvo y digo, ahora estamos en el reino de la luz. En el reino de la luz hay libertad, ¿cierto? Hay vida. Entonces, eso es algo que a nosotros no se nos puede olvidar. Él nos libertó de ese reino. Nos da una vida y una libertad en Él, pero de ese reino, no un libertinaje. Nosotros, porque obviamente nosotros como hijos de Dios, como iglesia, somos llamados a vivir en santidad. Según Romanos 10:9-10, dice que la respuesta humana, ¿cierto?, en que entramos a esa libertad es por fe, y es por fe en Él, obviamente, ¿cierto? Romanos 10:9-10 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces es importante entender eso, que nosotros ya en Él estamos por fe. Confesar y creer es mirar al Cordero. Así es que nosotros, en nuestro contexto hoy en día, le estamos dando esa importancia de mirar al Cordero cuando confesamos con nuestra boca, como dice Romanos 10:9-10, creemos, lo estamos dando testimonio de Él. Entonces el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Jesús no solo nos perdona, sino que también nos liberó, como lo dice así ahorita de la manera ilustrativa. Nosotros ya no somos esclavos del pasado, ¿cierto? Ahora pertenecemos ahora al reino de Dios, que es un reino incorruptible. Entonces,
El Señor Jesucristo como Cordero de Dios es quien abre esa puerta, es el que hace ese traslado para evitar la condenación, ¿cierto? Y ahora nosotros estamos viviendo bajo ese gobierno de Dios, bajo ese reino donde el que lo gobierna es el Señor Jesucristo. Entonces, obviamente nuestra identidad ya cambia. Nuestra identidad cambió a ser trasladados a ese reino. Antes hacíamos parte de las tinieblas, ahora somos hijos y hijas de Dios. Es la obra completa del Cordero. Por eso lo quitó. Por eso Juan le decía, miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo tenía muy claro. Y obviamente la palabra fundamenta esa exclamación, esa expresión que tenía Juan. Ahora, ¿cuál sería nuestro deber? Ya nos trasladó, nos dio libertad. Pues nuestro deber a diario es mirar al Cordero. No lo podemos dejar de vista. No nos podemos dar ese lujo. La palabra dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Dice, los ojos puestos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Entonces, esa debe ser una motivación para nosotros a diario, poder mirarlo, no perderlo de vista, no desconocer que nos sacó del reino de las tinieblas. Entonces nosotros debemos estar mirándolo constantemente a diario. Yo diría que 24/7 porque en cualquier momento somos susceptibles, ¿cierto? A no hacer lo que de pronto a Él le agrade. Dice, la salvación no se recibe por obras ni por tradición, sino por fe, en esa fe que les mencioné de Romanos 10. Como Israel miró a la serpiente de bronce en el desierto y fue sanado, nosotros debemos mirar a Cristo crucificado y resucitado, ¿cierto? Nosotros creemos en un Dios vivo. Juan 3:14-15, sí, dice así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Entonces, mirar al Cordero significa confiar en Él. Nuestra fe debe estar puesta en Él. Y obviamente, pues, tiene mucho que ver con lo que veamos en la reflexión. Si confiamos en Él, pues no nos vamos a preocupar. Vamos a confiar en Él, en lo que Él puede hacer, ¿cierto? Si miramos a Él, sabremos que ya hacemos parte de un reino, que es el de la luz, no es el de las tinieblas, que aunque tengamos luchas, Él está en medio de lo que nosotros estamos viviendo. El mirar a Él es reconocer que su sacrificio es suficiente y descansar en su obra. Es decir, si el Señor nos sacó de los delitos y pecados de ese reino de las tinieblas, nos tiene luz, Él no nos va a dejar solos. Él siempre va a estar con nosotros. Nuestras fuerzas van a estar en Él. Nuestras obras, lo que hagamos, deben estar direccionadas por Él. ¿Cierto? Porque como se lo mencioné, Hebreos 12:2 dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. La lleva a cabo. Él no nos va a dejar avergonzados. Solo que nosotros debemos discernir y tener en cuenta que todo debe ser a su manera, no a la nuestra, bajo su tiempo, ¿cierto? Bajo su voluntad. Entonces, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Jesús no solo nos perdonó, sino que también nos liberó para que vivamos como hijos del reino, no como esclavos del pasado. Entonces, ¿qué hace un hijo cuando sabe que es su papá o sabe quién es su papá? Pues obviamente sabe lo que tiene derechos, ¿cierto? Conoce sus derechos, pero también conoce sus deberes. Y obviamente un hijo también tiene cosas de su papá. Y obviamente un hijo también es consciente de que su papá siempre va a tener cuidado de él. Y eso hace el Señor con nosotros. Entonces, nuestra mirada define nuestro destino. Es muy importante tener siempre los ojos puestos en Él, no perderlo de vista. No podemos dejar de mirar a Él, porque Él es el que nos va a guiar, ¿cierto? Nos dio vida eterna y obviamente también nos va a hacer conocer sus propósitos. Nos va a mostrar cuál es el propósito que tiene con cada una de nuestras vidas, a qué hemos sido llamados, qué espera que nosotros hagamos como iglesia, como hija,
como hijo. O sea, obviamente nos da un propósito, nos da un destino, ¿cierto? Nos da visión y obviamente una misión que cumplir. Entonces, el segundo, hasta ahí va el primer punto. Y el segundo punto sería el testimonio de Juan sobre Jesús. Ese sería el segundo punto. Entonces él lo anuncia en la parte de los versículos 30 y 31, cuando Juan declara: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Aunque Juan nació antes de Jesús, ¿cierto? En lo humano, él obviamente reconoce que Jesús existía desde la eternidad. Entonces esto lo que demuestra es que Cristo no es simplemente un hombre más, sino el Hijo eterno de Dios, que estaba con el Padre desde el principio. Eso está en la parte de Juan 1:2. Juan entendió que Jesús no empezaba en Belén, sino que venía desde la eternidad para cumplir el plan de Dios. Entonces todos sabemos que el Señor Jesucristo no vino a hacer su voluntad. Todo el tiempo lo decía: yo vengo a hacer la voluntad del Padre, que fue el que me envió. Entonces obviamente nosotros también debemos seguir ese ejemplo. Debemos ser conscientes que no podemos andar bajo nuestra voluntad. Y a veces esa es la lucha que tenemos con Dios. Queremos que el Señor haga nuestra voluntad, pero nosotros debemos reconocer, así como lo hizo Juan, de que como Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, de igual manera nosotros también debemos hacerla. Entonces, ese testimonio que dio Juan habla de que el Señor Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo permaneció en él. Juan lo testificó cuando dice: vi al Espíritu que descendía desde el cielo como paloma y permaneció sobre él. Ese era el versículo 32 de lo que leímos al comienzo y tenemos como texto base. El Señor Jesucristo necesitó del Espíritu Santo. Obviamente nosotros también lo necesitamos. Tú y yo necesitamos del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios, para poder cumplir ese propósito que Dios tiene con nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre los profetas, jueces y reyes para tareas específicas, pero no permanecía siempre. Esa fue la diferencia con el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo el Espíritu descendió y permaneció, se quedó en él, ¿cierto? Confirmando o con el propósito de demostrar que él era el Mesías prometido, lleno de poder y de la presencia de Dios. Nosotros también tenemos el Espíritu Santo. En nosotros también habita el Espíritu Santo. Y la palabra que se define dentro de poder dársele al Espíritu Santo también es el Paracleto, el que camina a nuestro lado. El Espíritu Santo siempre camina a nuestro lado. Él nunca nos deja, todo el tiempo está con nosotros. Eso es lo que hace que la presencia de Dios esté en nosotros y con nosotros. Y fue algo que el Señor Jesucristo también tuvo. El Espíritu Santo permaneció en él. Entonces imagínate, no sé si lo has pensado, pero si el Señor Jesucristo, que es Dios, también necesitó el Espíritu Santo, ¿cómo no lo vamos a necesitar tú y yo? Entonces es muy importante reconocer que necesitamos del Espíritu Santo, que Él mora en nosotros y está con nosotros. Dios mismo dio una señal visible para que todos supieran que Jesús no actuaba por su fuerza humana, sino por el poder del Espíritu Santo. Y así lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo todo lo que hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Poder ser nuestro sustituto, poder haber hecho la voluntad de Dios, poder haber cumplido y ocupado nuestro lugar en esa cruz, es obvio que tuvo que haberlo hecho con el poder del Espíritu Santo. Porque si no fuese por el Espíritu Santo, hubiese sido mucho más difícil. El Hijo de Dios, en Juan 1:34, ahí en esa parte Juan incluye: y yo le he visto y he dado testimonio de que este
es el Hijo de Dios. Entonces, obviamente nosotros, al igual que Juan, también reconocemos al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿cierto? Sabemos que Él lo envió a ser nuestro sustituto, a quitar el pecado de nuestras vidas, ¿cierto? Entonces es algo que nosotros no debemos dudar. Jesús no es solo un profeta ni un maestro sabio, es el Hijo eterno del Padre. Y recordemos que por eso decía Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él fue el que lo proveyó, Él fue el que lo dio, ¿cierto? Y que Él como Hijo revela el corazón de Dios y trae salvación a nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros, si tenemos un tiempo para compartir con nuestros familiares que no sean creyentes, podemos hablar de eso también. Podemos decirle que el Señor trae salvación a nuestras vidas, que Él fue nuestro sustituto y que obviamente dentro de su corazón lo más importante fue traer salvación a nuestras vidas, que nosotros no nos perdiésemos, que nosotros tuviésemos vida eterna. Y eso es algo que nosotros no podemos callar. Eso es algo que nosotros no nos podemos guardar solo para nosotros. Eso es algo que nosotros tenemos que salir a decir como iglesia, como hijos, como dichosos de reconocer que nos sacó de nuestros delitos y pecados. Y si sabemos que tenemos familiares, amigos, personas que conocemos, que están en el reino de las tinieblas, pues no nos podemos callar, no podemos callar esta verdad, de la cual nosotros ya gozamos. Entonces, Juan afirma que Jesús no es un hombre cualquiera, sino Dios hecho carne, el único capaz de salvarnos. Jesús es más grande que nosotros. No podemos compararlo con un líder humano. Él es eterno y divino. Jesús actúa con el poder del Espíritu y eso no lo podemos olvidar. No dependió de fuerzas humanas y hoy ese mismo Espíritu nos capacita para vivir en fe. Entonces el mismo Espíritu a nosotros nos convence de pecado, de justicia y de juicio y nos ayuda, nos recuerda la palabra. También lo dice la palabra, eso que Él trae memoria la palabra. Y Él es el que nos hace capaces de poder vivir en fe. Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra fe no está en un símbolo ni en una tradición, sino en una persona real, divina y viva. Que eso hace parte de los atributos del Señor Jesús. El testimonio de Juan nos muestra 3 verdades inseparables. La primera es que el Señor Jesús es eterno, es ungido por el Espíritu y es el Hijo de Dios. Son 3 verdades que nosotros debemos guardar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida esta mañana, porque esas 3 verdades son afirmaciones que confirman que Él es el único Cordero capaz de quitar el pecado del mundo y traer vida eterna. Entonces no podemos olvidar eso, que Jesús es eterno, es ungido por el Espíritu y es el Hijo de Dios. El Cordero nos invita a vivir reconciliados. El Señor, el Padre, nos reconcilió por medio de Él. No basta con saberlo, que Él es el Cordero, debemos recibirlo, confesarlo y vivir en comunión con Él, como le decía Romanos. Entonces obviamente lo recibimos en nuestro corazón, confesamos con nuestra boca y es necesario vivir en comunión con Él también, obviamente tiene que ver con ese mirar. Entonces no podemos dejar de tener nuestros tiempos de intimidad con Él, tiempos acá dentro de la congregación, tiempos de estudio de la palabra y obviamente siempre estar en comunión con Él. Él como Cordero nos llama a una vida nueva. Y eso lo vimos cuando nos sacó de los reinos. Significa estar listos para salir de Egipto. Él nosotros ya nos sacó la esclavitud. Y mirarlo también significa estar listos para dejar atrás el pecado y caminar a esa libertad. Esa libertad que no teníamos acá en el reino de las tinieblas. Entonces ya de manera a conclusión de la enseñanza, la palabra nos muestra que Juan señaló a Jesús y dijo:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose y revelando esa verdad más grande del Evangelio. Ese es el fundamento de nuestra fe, de que Él nos quitó ese pecado que teníamos nosotros antes. Otra conclusión dentro de la enseñanza es que el Cordero Pascual en Éxodo protegió a Israel de la muerte temporal, pero Jesús, como el Cordero de Dios, nos libra de la condenación eterna, como lo vimos en Colosenses 1:13. Entonces, vamos a orar para terminar. Como lo vimos, es importante no dejar de ver al Señor a diario, reconocerlo como ese Cordero que quitó el pecado del mundo y nos sacó del reino de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Aunque como ustedes pudieron ver, Él literalmente no lo dijo, yo soy el Cordero de Dios. Juan lo reconoció. Y así como Juan lo reconoció, nosotros también como hijos suyos, como iglesia, lo reconocemos como ese Cordero de Dios que quitó el pecado de nuestras vidas. Y que dentro de esa verdad no la podemos callar. Somos llamados a que el mundo, el que no le conoce, también pueda encontrar esa libertad, salir del reino de las tinieblas, mirarlo y reconocerlo como ese Cordero que puede quitar el pecado de su vida. Entonces voy a orar para terminar. Señor, esta mañana te damos honor y gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy vemos que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú fuiste ese Cordero sin mancha. Tú fuiste ese Cordero que quitó el pecado de nuestras vidas, Dios. El que fue nuestro sustituto, el que ocupó nuestro lugar. Gracias, Dios, porque queremos tener la mirada todos los días puesta en ti, reconocer, valorar, admirar, vivir agradecido, Señor, porque tú ocupaste nuestro lugar. Tú te diste aún no haciendo nada, siendo inocente. Tú te diste, Señor, allí en la cruz. Tenemos muchos motivos para vivir agradecidos contigo, Señor, porque nos salvaste, nos diste vida eterna, nos has dado vida eterna, nos has dado un propósito, Señor. Gracias, Señor, por ocupar nuestro lugar, por ser nuestro sustituto. Gracias por quitar el pecado, Señor, porque ahora vivimos en libertad. Esa libertad que tú pagaste con precio de sangre, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a no tomarlo en poco. Ayúdanos, Espíritu Santo, y capacítanos, por favor, para llevar esa vida en libertad que tú nos has dado, para reconocer que fue por medio tuyo, que nosotros no hicimos nada. Fuiste tú quien se dio por nosotros. Fuiste tú, Señor, quien estuvo allí en ese lugar de tormento para darnos vida eterna, para darnos propósito. Hoy reconozco, Señor, con mis labios y confieso con mis labios que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado de mi vida, pero que también quitas el pecado del mundo. No es para unos pocos, es para toda la humanidad, Señor. Hoy oramos, Señor, por los familiares o amigos o hermanos que no te conocen, para que ellos también puedan alcanzar esta verdad, Señor. Hoy oro para que como iglesia, Señor, asumamos esa responsabilidad que tú nos has dado también, Señor, de poder salir y hablar a otros, para que sus ojos espirituales, sus oídos espirituales sean abiertos y ellos también puedan reconocer que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. Tuya es la honra y la gloria y yo te doy gracias porque tú eres Dios, tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Tú eres quien nos da la libertad. Eres tú quien nos da un nuevo destino. Y gracias, Señor, porque ahora estamos en el reino de Dios. En tu reino, Señor. Tuya sea la honra y la gloria. Y oro en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Gracias, pastor.